RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a tomar contacto desde Huancayo, Junín. Le agradecemos la generosidad, la gentileza que siempre tiene con RCR al arquitecto Raúl Ceballos Alpaca, ¿no? Analista en temas políticos. Le deseamos buenos días y además también unas bonitas fiestas. Qué gusto saludarlo, arquitecto. ¿Cómo está usted? Muy amable. ¿Cómo está, José? Muy buenos días, agradeciéndole por la invitación y también saludando a toda su amplia audiencia y obviamente siempre colaborando con con la mejor disposición de ayudar a analizar la situación del país. Y qué mejor que analizar desde el interior del país, ¿no? Mucho se habla del centralismo, mucho se habla de concentrar las cosas en Lima, ¿no? En la capital de la República, pero siempre es bueno echarle una mirada desde el interior del territorio nacional, ¿no? ¿Cómo está observando usted el panorama político, ¿no? Si tuviéramos que hacer un balance ya a punto de culminar el año 2021. Bueno, en realidad este año 2021 ha sido, ya culminando obviamente, un año bastante, entre comillas, especial y que había generado mucha expectativa, sobre todo por el bicentenario del país. En realidad son 200 años de independencia que, aparte de la crisis también sanitaria que tenemos por la pandemia del COVID, se esperaba pues que el año 2021 sirva para que el Perú pueda relanzar y retomar, digamos, un rumbo correcto en el aspecto político y económico, ¿no? Por eso había mucha expectativa, inclusive ya con anterioridad se había conformado una comisión para celebrar el bicentenario del país. Lamentablemente, por la situación que ya todos conocen, por una crisis política que se está generando en los últimos meses, por la asunción de un nuevo mandato del Ejecutivo, que lamentablemente para todos los peruanos, la clase política y la clase gobernante no están a la altura de la actual necesidad del país, que necesita pues una gestión de gobierno transparente, eficiente, que genere confianza a la población y a la inversión privada y a todos los actores que intervienen en el desarrollo económico y social del país. Estamos en una crisis muy complicada, cerrando este año, y realmente el panorama es bastante incierto, ¿no? Entonces, partiendo de ese análisis, considero que en cada región, como sucede acá en Junín, la preocupación se centra en que estamos cerrando el 2021 con un gasto público bastante deficiente. Si vemos las estadísticas, vamos a revisar que en la mayoría de las regiones más importantes del país, la ejecución del presupuesto en inversión pública del 2021 no pasa más allá del 60%, es decir, hay recursos que el Estado transfiere a las regiones y a los gobiernos locales, pero la ejecución es deficiente, ¿no? Y eso ¿qué genera? Genera la falta de empleo, que obviamente también por la retracción de la inversión privada hay mucho desempleo. La tasa de empleo de la población económicamente activa ha caído en varios puntos, lo cual hace que tengamos desempleo, tengamos una incertidumbre política, han bajado también, digamos, las expectativas de adquisición de la mayoría de los negocios que estaban empezando a reactivarse, han tenido problemas. Entonces, el tema económico y el tema político es lo que está marcando la actual situación en todas las regiones del país, y esperemos que el 2022 sea un año que pueda reorientarse el tema de la mejora del gasto público para beneficio pues de amplios sectores de la población en diversas regiones, ¿no? Ahora, esta inestabilidad política, ¿no? ¿Cómo afecta? ¿Usted cree que es necesario que el gobierno, antes de culminar el 2021, tenga que hacer cambios en el gabinete, por ejemplo, ¿no? ¿Y cuál podría ser la línea que tenga que adoptar hacia el año 2022, ¿no? Porque este es uno de los grandes incoherencias que se están manejando, ¿no? El gobierno, hasta el momento, en lo que va de la gestión gubernamental, no tiene un rumbo definido, ¿no? Y sobre todo en el tema
que está ligado al aspecto económico no tiene una definición, ¿no? Por un lado, a veces notamos que el ministro de Economía y Finanzas busca, a través de su discurso, establecer mecanismos de acercamiento con la gran empresa privada, ¿no? Pero vemos otro accionar de parte de la presidenta del Consejo de Ministros que tiene una posición ya muy marcada, un sesgo sobre todo en el tema de las inversiones mineras, ¿no? ¿Se requieren cambios ministeriales, arquitecto Ceballos? ¿Se requiere que el gobierno enrumbe hacia el 2022, que tenga una fijación mucho más directa, mucho más clara en cuanto a manejo gubernamental? Por supuesto, en realidad cualquier país que pueda aspirar a una mejor calidad de vida, José, debe basar su estilo de gobierno y sobre todo su hoja de ruta en establecer consensos, en buscar la unidad con la clase política gobernante. Acá en el Perú nosotros tenemos un ejecutivo, tenemos un sistema presidencialista de gobierno. Sin embargo, si analizamos cuál es la situación de coordinación entre el Ejecutivo y el Legislativo, que debería ser muy eficiente o al menos llevadera, estamos viendo todo lo contrario. Vemos que el Perú está polarizado políticamente y no hay, digamos, una madurez de parte del Ejecutivo y del propio Congreso. Todo lo contrario, están, digamos, obviamente quizás de manera justificada, porque también el Ejecutivo, en lugar de dar muestras de transparencia, de solvencia técnica y política, tenemos, digamos, un presidente que lamentablemente para la gran mayoría de peruanos, de acuerdo a las últimas encuestas, ha defraudado y no muestra, pues como usted dice, una garantía de estabilidad política, de gestión, y su equipo ministerial ha sido censurado, han pasado, digamos, por muchas interpelaciones, y esperemos que ese tema se resuelva de manera favorable y que el presidente Castillo se dé cuenta de que él mismo se está disparando permanentemente a los pies, y si no toma correctivos importantes en su estilo de gobierno y en el equipo que lo acompaña, probablemente su crisis política en los próximos meses se va a complicar y estaríamos llegando a una situación de una posibilidad de una vacancia, o ya inclusive están diseñando maneras constitucionales de ver cómo generan un cambio en la presidencia de la República. Creo que llegar todavía a esos temas es muy es adelantarnos. Esperemos que no suceda eso, pero si la situación no revierte y no hay una salida viable a la conducción política y gubernamental en el país, probablemente seamos espectadores pues de una crisis mayor, que lo único que nos va a llevar es a una mayor recesión económica, a una incertidumbre, porque no olvidemos, José, de que todos los actores importantes en la economía del país, sobre todo la inversión privada, los inversionistas, son los que deciden cómo se va desarrollando una economía. Ha habido un retiro de más de 15.000 millones de dólares que han salido del país producto de la desconfianza de los inversionistas privados. ¿Y por qué hablo de los inversionistas privados? Porque más del 85% de la economía del país se mueve en base a lo que la inversión privada hace en el país. Obras, servicios, comercio, las importaciones, las exportaciones están basadas en las decisiones de los inversionistas privados. Estos señores están prácticamente a la espera de que mejore la situación. Si no se ve confianza, no se ve respeto al Estado de Derecho, cambian las reglas, estamos viendo, digamos, una pasividad del Estado frente a los ataques a diversas inversiones en la minería. Obviamente ellos lo que van a hacer es retirarse, irse a otros países a invertir, y el gasto del Estado está retraído, entonces la crisis se va a agravar. Entonces el gobierno tiene que tender puentes a la inversión privada, tiene que tender puentes con el Congreso, con los partidos políticos, todos deben sumar en buscar una salida a este tema, pero todo va a depender de que el señor Castillo tome pues la distancia del caso y actúe con mayor sensatez y madurez, porque lo que está haciendo hasta ahora solamente es ampliar
esa desconfianza en todos los actores del país, ¿no? A propósito de toma de distancias, ¿no? Usted es de Junín, ¿no? Y por lo tanto conoce muy de cerca, ¿no?, el accionar que ha tenido Perú Libre y básicamente el señor Vladimir Cerrón, ¿no? Hasta el momento hay quienes dicen se ha desmarcado de Vladimir Cerrón, hay otros analistas que consideran que no es así, muy por el contrario, ¿no? Hay un manejo de gobierno, ¿no?, todavía de parte de Vladimir Cerrón, ¿no? ¿Esto cuánto le significa al gobierno, ¿no?, en no tener una claridad para poder fijar posiciones? Bueno, yo creo que en cuanto a la actuación del Partido Perú Libre y de su secretario general, que es el señor Vladimir Cerrón, no se le debería dar tanta importancia, ¿no? Lamentablemente la agenda política del país, de los principales programas de llegada nacional, están pues poniendo una agenda en la cual me parece que todos han caído en ese juego de que se le da mucha importancia a las personas, ¿no? Al señor Cerrón, a los dirigentes de los partidos políticos, cuando debería ser todo lo contrario. Acá lo que el país debe hacer es trabajar en base a un plan de gobierno que debe plantear el Ejecutivo. Tenemos políticas públicas ya definidas, todos los partidos participan en reuniones donde se analizan las políticas públicas, es decir, debemos basarnos en una agenda de gobierno y dejar de lado ya el tema mediático, porque en realidad pues el señor Cerrón y cualquier otro actor político tienen, bueno, sus propias posiciones que si son buenas se deben tomar en cuenta, pero si no simplemente hay que descartarlas. Ya es el momento de que hablemos acá en función a planes, a propuestas de gobierno y dejemos de lado las opiniones personales de cada líder de la coyuntura, ¿no? Por eso yo pienso que en el caso del señor Cerrón ya debe voltearse la página y más bien la agenda debe estar en qué hacemos con la minería, cómo reactivamos el empleo, es decir, temas que interesan al país y obviamente el gobierno también está así dando traspiés permanentes porque se basa pues mucho en hacer caso a los, inclusive, ¿no?, ¿qué dice el señor Guido Bellido? Yo pienso que esos son temas que no debe darse tanta importancia, más bien debemos marcar la agenda sobre los temas y la realidad concreta que nos indican las estadísticas, ¿no? La política se hace en función a hechos, ¿no? Y en esas circunstancias, ¿qué debería hacer desde su punto de vista el gobierno para tener, ¿no?, un mejor relacionamiento entre el Ejecutivo y el Congreso y con el resto de la colectividad, ¿no? Que eso es uno de los grandes problemas, ¿no? Permanentemente hemos visto la fricción que hay entre el Legislativo y el Congreso, pero adicionalmente también tenemos la poca transparencia que exhibe este gobierno, ¿no? Exacto. El tema, José, es de que todo gobierno no puede hacer su gestión de manera solitaria, ¿no? Yo creo de que, y por eso estamos en un país donde hay poderes del Estado, instituciones autónomas, y cada uno tiene una función que la Constitución y sus propias normas que rigen les dan ese mandato. Entonces, al final, como usted refiere, el Congreso y el Ejecutivo y las demás instituciones deben hacer mejor sus papeles. Yo creo que en la última interpelación, en el periodo de vacancia que hubo, la clase política, es decir, los partidos que están representados en el Congreso, han dado, entre comillas, una oportunidad al gobierno de darle una continuidad, y esto no está siendo aprovechado por el señor Castillo, ¿no? O sea, todos los partidos le han permitido que continúe gobernando, porque si se hubiera dado el otro caso extremo de aprobar una vacancia, estaríamos en una crisis mayor. Sin embargo, los partidos, dándoles el beneficio de la duda, han actuado pensando en el país y obviamente esto debe ser aprovechado por el señor Castillo. Esperemos, como muy bien se ha indicado en los últimos días, de que este año 2022 van a haber cambios importantes en los ministerios, porque muchos de los técnicos que están en los ministerios no están a la altura de tan alta responsabilidad.
Entonces yo creo que ahí debe haber una convocatoria para que los partidos aporten algunos cuadros técnicos, es decir, debe haber una cogobernabilidad, una alianza pensando en el país. Felizmente, parece ser de que el señor Castillo pues ha tomado distancia de justamente lo que hablábamos, ¿no? De ciertos personajes, ciertos caudillos que existen en algunos partidos, y él está tomando su propia agenda, pero le faltan buenos asesores, le falta, digamos, personas que lo ayuden a entender mejor la realidad del país, y si logra hacer eso, probablemente tengamos alguna mejoría en la gestión del gobierno, pero si no, simplemente se va a agudizar la crisis y vamos a caer nuevamente en un nuevo tema de vacancia, una inestabilidad que, sumado a la crisis sanitaria que probablemente se viene con este tema de la pandemia y las nuevas variantes del virus del COVID, vamos a tener mayor recesión y realmente hay mucha incertidumbre en lo que viene en las próximas semanas. Don Raúl Ceballos Alpaca, analista político, yo le agradezco infinitamente esta comunicación directamente desde Huancayo, desde Junín, ¿no? De compartir estos puntos de vista, ¿no? Y sobre todo, medir, ¿no?, cómo es que se percibe, ¿no?, la gestión gubernamental, el actual momento político desde el interior del país. Ha sido un gusto conversar como siempre, lo vamos a seguir molestando más adelante para ver cómo viene el año 2022. Buen día, feliz año. Muchas gracias. Para terminar, quisiera especialmente dirigirme a todos los televidentes. El año 2022 que ya viene nos lleva a un nuevo reto, la elección de autoridades locales y regionales. Entonces, tengamos bastante cuidado en saber elegir y escoger a las autoridades que van a gobernar los próximos 5 años las regiones, los distritos, porque en base a ello es digamos la mejora en las economías locales, regionales. Entonces, ojalá tengamos pues la sensatez y tengamos mejores políticos que conduzcan los destinos en los próximos años en los distritos y regiones del país. Muchas gracias, José, por la entrevista. Saludos también para tus televidentes. Gracias. Y un buen año 2021. De la misma manera, un fuerte abrazo, muy reconocido por esta comunicación. RCR, la red que comunica y une al Perú.